aparecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Como cada mañana les saludamos a través de 105.1 de FM, y en este día deseamos lo mejor para su vida. Qué bueno que está con nosotros. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por su familia. Y le saludamos pues con muchísimo gusto. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, pastor. Buen día al auditorio. Estamos siendo bendecidos en este día. Así es, gracias a Dios, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y le saludamos a usted que ya está en sintonía con nosotros, también esperamos que usted que nos escucha en tiempo diferido tenga un hermoso día. Hoy es día, ¿qué? 21. 21 después del anís de la red. 21 de noviembre del año 2019. Dios bendiga su vida, y a aquellos que tienen algo que celebrar, como su aniversario, cualquier cosa que celebren o que puedan agradecerle a Dios, es el tiempo de hacerlo a través de nuestros teléfonos. Llámenos para que esté en contacto con nosotros, oremos juntos y podamos agradecer a Dios y darle la gloria a Él, porque nada se mueve sin su voluntad. Ni una hoja cae si no es por su voluntad. Dice la Biblia que cuando la Biblia dice que nada sucede sin su voluntad, es porque Él tiene el control de todas las cosas. Así que gracias a Dios por la vida de usted, gracias a Dios por su familia. Le saludamos pues con mucho gusto y nos encomendamos a Dios y le decimos: Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. En este día pedimos de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras y ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que bendigas a la obra de tus manos en nosotros, Señor, porque la obra que tú la has empezado, tú la vas a terminar, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas que hacemos y que no te agradan. Y te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos prestas, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y te pedimos, Señor, que un milagro, Señor, para aquel que está pasando por una tribulación. Señor, en esta mañana te pedimos por un milagro. Yo sé que tú sabes, Dios, lo que necesitamos cada uno de nosotros, pero necesitamos externarlo y pedirte también. Por eso en esta mañana pedimos por un milagro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestros teléfonos, mi estimado Ram. En cabina es el 324-4466. Y para mensajes de texto o WhatsApp es 44-33-2505-68. Uno de los problemas tan grandes que nosotros tenemos en la sociedad, en nuestras vidas particulares o personales, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es ese problema? Que nosotros no tenemos fe. Aunque a veces nos decimos cristianos, no tenemos la fe, como decíamos ayer, en la palabra, en la semilla que Dios nos da a través de la Biblia, a través de su santa palabra. No tenemos fe, no estamos confiando, así como decimos, bueno, pues sí, lo leemos y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, que más la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros sabemos muchas veces esos versículos de la fe, pero ¿hay fe en nosotros? Yo le voy a decir, ¿sabe por qué no hay fe? Porque en la mayoría de la gente hay temor. Hemos hecho tanto énfasis en el temor, en las cosas no están bien, en los problemas, que estamos dejando de lado o estamos dejando a un lado lo bueno, ¿sí? El lado de la fe. La fe se ejercita estando en comunión con Dios a través de su Espíritu Santo.
Claro que sí, a través de su Espíritu Santo, que es quien fortalece nuestra fe. El problema es que ese precisamente, que como no estamos creyendo, pues lo estamos pasando y esto se nos olvida, lo vamos dejando atrás y no creemos que Dios pueda hacer milagros. No creemos que Dios pueda transformar una vida. Pues medio lo creemos o esperamos que un día Dios haga algo. No. Es precisamente lo que esta mañana queremos compartir con usted. Tener esa fe en un Dios poderoso. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces nos han dicho? Es que si haces algo malo, contristas al Espíritu Santo y tal. Y la tristeza, el contristar al Espíritu Santo, le ponemos igual a debilidad. Y nuestro Dios no es débil. Nuestro Dios poderoso, de quien estamos hablando nosotros, no es nada débil. Dice allá en Jeremías capítulo 20, versículo 11, no sé si te acuerdas de ese versículo, mi estimado Ram. Dice que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. No es el débil o el como decimos cuando el Espíritu Santo se contrista así. No. ¿Qué dice ese versículo? Dice: mas el Señor está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Wow, eso es lo que dice Jeremías en el Antiguo Testamento. Dice que Dios es poderoso, demasiado poderoso como para detenerse ante la duda, ante el temor del ser humano. Sí. Por eso debemos entender este mensaje esta mañana, que Dios puede hacer en un momento a otro lo que a Él le plazca, ¿sí? Suplir nuestras necesidades, bendecir a aquel que tiene fe, aquel que realmente cree en el Señor. Dice en el capítulo 6, y vamos a leer el capítulo 6 ahí de San Juan, lo que es conocido como ¿cómo se llama? La alimentación de aquellos 5,000, de un milagro tremendo. ¿Qué dice en tu Biblia ahí? ¿Desde el 1? Desde el 1 en adelante. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Dice, Dios conoce, Dios sabe lo que debe hacer en cada momento, en cada situación. Y nada le es ajeno, y hay poder de Dios para hacerlo. Dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Veía la gente los milagros, las señales, prodigios y maravillas que Jesús estaba haciendo. Y el día de hoy Jesús sigue haciendo milagros, señales y maravillas. El problema es que nosotros no los vemos. O sea, somos más incrédulos que aquellos que iban con Jesús. Sí. Y esto es lo que quiero que esta mañana su servidor es lo que quiero exponer en este día, es que tengamos esa fe para ver milagros. Por eso yo le pedí al Señor esta mañana en nuestra oración: Dios, haznos ver un milagro, permítenos ver un milagro, porque en la vida de todos nosotros necesitamos milagros.
Yo sé que usted hoy necesita un milagro. Por cierto, hoy tenemos jueves de milagros. Hoy hay reunión a las 6 de la tarde en Fuente de Vida, en Calzada La Huerta 2273, frente a la Coca. ¿Por qué? Porque queremos hacer una reunión donde el poder de Dios se manifieste a través de la palabra para que milagros sucedan. Y los milagros suceden. Dice, entonces, Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. No era tremendo monte, porque no los hay allí. Tampoco hay tremendo. Como una loma. Es una lomita, sí, es una lomita. Dice, y sube allí, y al ver la multitud, dice, cuando alzó los ojos, dice, Jesús vio que había venido una gran multitud. O sea, Jesús no ignora, Jesús sabe. Sí, y dice aquí, y sabía lo que debía hacer. Versículo 5, ¿qué dice ahí? Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, ¿de dónde compraremos? Fíjate que no dice con qué compraremos. ¿Te fijas? Eso, porque para Dios eso no es imposible. Un día le sacó un pez para pagar los impuestos al gobierno. Un día le sacó una moneda a un pez y con eso pagó lo suficiente. Debe haber sido de oro, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, ¿de dónde compraremos? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿De dónde? ¿Dónde? Lugar. Pues es el del cielo. Correcto, él ya sabía. Dice, esto se lo preguntó a Felipe. Por cierto, Felipe se nos quedó dormido. Dice, preguntó a Felipe y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, nosotros tenemos con qué, sabemos con qué, pero ¿de dónde? Dice, la pregunta era con jiribilla, la pregunta era capciosa para Felipe. Lo que contestara se iba a equivocar. Lo que contestara él se iba a equivocar. ¿Sí? Iba a decir, no, pues, ¿de dónde? Pues de la Abrera. Dice, y él luego iba a pensar, ¿con qué lo va a comprar? Porque mire, dice el 6 que Jesús sabía lo que había de hacer. Versículo 7, ¿qué hizo Felipe? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios era mucho dinero. Y dice, y ni eso nos alcanzaría, porque no todos tendrían suficiente pan. Y entonces se acerca uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dijo, aquí está un muchacho que tiene, ¿cuántos? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Dice, yo creo que el Andrés cuando dijo, denles desayunar, él pensó en Jesús. Pues aquí está un muchacho que trae esto, por lo menos tú vas a desayunar, ¿no?, con él. Pero mira lo despectivo, al menos en nuestra versión, que dice el versículo 9, este muchacho que tiene, ¿qué? 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 pececillos, o sea, así como charalitos. Dice, trae 5 galletas de esas saladas y 2 charales. Y 2 charales. ¿Qué es eso para tan grande multitud? O sea, mire, esto es lo que yo quiero, que eso es lo que vemos nosotros. Quiero que usted lo vea, porque eso es lo que nosotros vemos. Pero Dios no ve lo que nosotros vemos. Sí. Vea lo que sigue, ¿sí? ¿Qué dice tu versículo 10? Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Sí, ¿sabe por qué dice la palabra recostar, verdad? Porque no era que jalen sus piedras para que se siente cada quien, no, era recostarse.
como lo hacían en el oriente y todavía lo hacen, es en una mesita de centro muy bajita, y todos en lugar de sentarse se recuestan generalmente sobre el lado derecho, y de ahí ponen el plato central allí en esa mesita, y de allí comen la mayoría o todos, ¿sí? Hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y después dice sin contar las mujeres y los niños. O sea que pues era mucha gente. Hay quienes dicen que eran 15,000, otros que como 20,000, otros que como 10,000. Mire, lo seguro es que eran 5,000 más otros cuantos. Y dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Dice, les dio de los panes. Dice, tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a Dios, sí, agradeciendo a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Fíjese cómo va el milagro y la bendición. Dios es el que reparte. Hizo unas 12 partes, ¿no? Tenía 12 discípulos, y los discípulos fueron repartiendo entre los que estaban recostados. Dijo, yo creo que así se fue difundiendo o llevando a cabo la repartición, apoyándose en otros y a su vez. Y les dijo, al que no esté sentadito y en silencio no le toca. Como en la piñata. Sí. Dice, el que no se comporte no va a alcanzar como le llaman, aguinaldo. Dice, cuando se hubieron saciado sus discípulos, les dijo, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire, este versículo 11 es el milagro en particular, sí. Y a mí siempre me ha impresionado este milagro. Dice, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo también repartió los peces, y les dio cuanto querían, hasta que dice, les sobró, y se saciaron y les sobró. Me acuerdo que hace un tiempo hicimos una predicación de esto, de cuando Dios está en medio de nosotros, nos saciamos y nos sobra. Y dice que le sobró. ¿Y cuánto le sobró? Dice por ahí después dice cuánto le sobró. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y dice a los que habían comido. Y por ahí no me acuerdo en qué versículo dice que le sobraron 12 cestas. Aquí en el 13. ¿Qué dice? Bueno. Sí, no dice. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Sí, lo que sobró. Bueno, ok. De aquí hay muchas lecciones que aprender, pero lo que nosotros queremos aprender hoy es que Dios es poderoso para hacer un milagro. Y no importa el milagro que usted necesite, porque Dios puede hacerlo. Ahora vamos a ver la clave, cómo recibir un milagro. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida.
Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Ánimo, ya levántese. Esto es tiempo de despertar y les saludamos con muchísimo gusto, deseando que la paz de Dios esté en su corazón y que este jueves usted se levante con ánimos, con una actitud diferente a lo que todos los días. ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor. Y este es el día en que usted y yo podemos triunfar. Es el día en que usted y yo podemos tener éxito y alcanzar un milagro para nuestras vidas. Dios les bendiga a todos. Y que le queremos recordar que hoy tenemos reunión a las 6 de la tarde. Allá en Calzada La Huerta, 2273, fraccionamiento Los Pinos, frente a la Coca. Allí estamos esta tarde a las 6 de la tarde para juntos adorar a Dios y juntos pedir por un milagro. Y yo sé que para Dios no hay nada imposible. Estamos hablando de un Dios poderoso. Pero tenemos algunos saludos para la maestra Rosalba, para la maestra Leti Huerta, que nos están escuchando esta mañana, para la maestra Maricruz, bendiciones. Dios les bendiga a todos. ¿Y para quién tiene saludos, mi estimado? Tenemos saludos para Ofelia Cortés, para Juan José Guzmán, para Erika Guadalupe González y para Vladimir Espinosa. Qué bueno que está con nosotros, ánimo. Y si está cumpliendo años, repórtese que vamos a rifar aquí las mañanitas y que va a cantar Ram. No, tú eres bueno para cantar, Ram. No, yo creo que canta mejor una rana ronca que yo. Yo mejor la chiflo. Está bueno. Okay. Dice que recogieron los pedazos que sobraron de este gran milagro. ¿Sabe qué? ¿Por qué Jesús mandaría recoger los pedazos? Porque Jesús no es de los que desperdicia nada. Porque le voy a decir, porque Jesús sabe que todo lo que nos da a nosotros es para bendición. Y ni siquiera los pedazos los desaprovecharon. Por eso debemos aprender de Jesús. Es poderoso, pero nada se pierde. Recuerde eso. Dios es un Dios maravilloso. Y le decía, y ese poder, tú lo dijiste, Ram, al principio, ese poder viene de nuestra fe y del Espíritu Santo. O sea, cuando se junta el poder de Dios y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y con nuestra fe, suceden milagros. Así es. Fíjese que reflexionando en la vida de profeta Elías, uh-huh, él se atrevía a declarar, decía, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy con Dios, decía. uh-huh. Y el estar en la presencia de Dios es mediante una relación con el Espíritu Santo. Y que no lo niega. Qué grandes milagros hizo. Siempre que estaba así, por eso le decía yo, esta es la manera de conseguir un milagro. Estar en la presencia de Dios, tener la presencia de Dios en su vida y una gran fe. Y la presencia de Dios es el Espíritu Santo, acuérdense ahora. Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar mi Espíritu. Y no es que a veces nosotros hacemos tanto énfasis en las tres personas divinas, que dejamos a un lado el Espíritu Santo pensando que no tiene nada que ver con Jesús, y Jesús no tiene nada que ver con el Padre, sino nada más es amistad. Y no, es el mismo. Y es el poder de Dios en acción, porque el Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Sí, entonces dice, y ese versículo de Romanos 8:11 dice, y ese mismo poder que levantó de los muertos a Jesús es el mismo poder que mora en nosotros, que vive en tu corazón y en el mío, cuando le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y por eso la capacidad también de ver milagros.
Mire, los discípulos después de que recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés fueron otros. O sea, ¿se acuerda del Pedro aventado, aquel que hacía tantas travesuras y el que negó a Jesús? Después, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el Pentecostés, es un tremendo hombre de Dios, que lo que sale al frente y sale a predicar el primer sermón que hace Pedro es una tremenda predicación. Pero antes del día de Pentecostés, Jesús se les aparece a sus discípulos antes de subir al Padre. Eso está en el capítulo 20 de San Juan, versículo 22. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, él ya les había compartido del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Es que, le voy a decir, no es que no tengamos el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted lo tiene, pero va a decir, ¿por qué no recibo los milagros? Porque no tiene la llenura del Espíritu Santo. Porque una cosa es recibir, como le dice allí, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, pero otra cosa es tener la llenura. La llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo, como lo que sucedió en Pentecostés, es lo que hace la diferencia. Y eso se adquiere o se recibe, más bien se recibe cuando se está en oración. Estaban unánimes juntos orando. ¿Sí? Entonces es cuando viene como un viento recio, dice. Y de repente entró un viento recio al lugar donde estaban y se les pusieron lenguas como de fuego, no eran de fuego, lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Esto es lo impresionante. Entonces, esa es la llenura del Espíritu Santo y es lo que nosotros debemos anhelar y buscar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ¿cómo Dios dará el Espíritu, no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mateo 7:11. O sea, si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, sí, en Lucas 11:13 también dice lo mismo. Dice, ¿cuánto más el Padre? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, es cuestión de anhelar su presencia y esa llenura de su presencia en nuestras vidas, que es lo que hace la diferencia. Los discípulos, dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, los discípulos, después de haber recibido el Espíritu Santo, empezaron a predicar el Evangelio. Pero no era su predicación no era sencilla, o sea, ya no eran los mismos, pues es lo que quiero decir. Su predicación había cambiado, de manera que en el capítulo 17 del libro de los Hechos, el versículo 6 dice, ¿qué dice? Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Quiénes son estos que trastornan? Los discípulos. O sea que, fíjate, y mira, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo que está diciendo esta parte del versículo 6 es que el poder de Dios en ellos cambió la situación, transformó sus vidas, pero transformó el entorno donde ellos se movían. Y esto es lo que debemos hacer o ser parte de este testimonio en este tiempo, que se trastorna realmente para bien el ambiente donde tú estás, donde tú te mueves, o somos cristianos, como dicen en mi rancho, de la secreta. Sí. Porque aquí dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué trastornaban el mundo entero? Porque tenían el poder de Dios.
Y cuando hay poder de Dios y la autoridad de Dios, hay unción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que obra a través de hombres y mujeres de fe. Y la unción significa la presencia de Dios en la vida de esa persona. Exacto. Entonces, si nosotros nos vamos allá a la primera carta de San Juan, en el capítulo, creo que es el 4, ¿sabes? A estos discípulos que acabamos de ver aquí ya no tienen ningún temor. Esos van de ciudad en ciudad, dice, transformando y trastornando, dicen en mi Biblia, trastornando el mundo de su época. Y para ello alcanzaron el Imperio Romano, que era todo lo conocido, el mundo conocido de su época. Pero, ¿qué había pasado? El poder de Dios estaba en ellos, el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que hoy está en usted, querido amigo o amiga. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha recibido a Cristo, usted lo que recibió es el Espíritu Santo. Lo que necesita es la llenura del Espíritu Santo. Necesita acercarse a Dios, buscar a Cristo, a Dios en adoración. Sí. Dice el capítulo 4, versículo 4, ahí lo tienes. Y le era necesario pasar por Samaria. Ajá. ¿Es Primera de Juan? ¿Estás ahí? Primera de Juan. Estoy en Juan. En Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Ok? Dice, hijitos, le está diciendo San Juan, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Otra vez, se lo leo esta parte. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quién se está refiriendo allí? Dos entes. Sí. El primero. Al espíritu del anticristo y al Espíritu Santo. Porque mayor es el que está en vosotros, es Dios, es el poder de Dios, que el que está en el mundo, el poder del diablo. Del diablo. Sí, así de sencillo. Y luego le andamos ahí corriendo. Uy, el diablo. Tememos a las cosas malas. Le temen más al diablo, y quien puede decidir quién se va al cielo y al infierno es Dios. Sí. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema al quien puede condenar al alma. Esa gente es la que es peligrosa para el cristiano. El otro, Dios tiene control de las cosas. Y si tú realmente vives en santidad, vives como decimos aquí, en integridad. Integridad es lo que es la clave, sí. Porque Dios no quitará el bien a los que anden en integridad. Dios no quitará el bien. Y dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios tiene cuidado de nosotros y seguramente no nos va a dejar y nos va a desamparar. Sí. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Esto es Tiempo de Despertar. Desde acá, desde la ciudad de Morelia, saludamos a todos nuestros amigos allá en Torreón, Guanajuato. Torreón, Coahuila.
ya le ando cambiando. Bueno, a lo mejor hay un Torreón en Guanajuato, como aquí tenemos nosotros Torreón Nuevo en Michoacán. Bueno, gracias a Dios por sus vidas. Y quiero enviar un saludo a Esther Ayala, Israel Paniagua, Mary Osuna allá en Bolivia. Nos están escuchando por allá también en tiempo diferido. Muchas gracias a Oscar Miguel León en los Estados Unidos, que cumple años este día. Felicidades, bendiciones a Oscarín. Gracias a Dios por su vida. Y también un saludo para Lulú Burgos. Gracias a Dios por estar en contacto con nosotros. Alguien más, aquí tenemos a Honorio Calderón de allá de Cueperio. Dice, puede saludar a mi esposa Rosalba Garnica. Ahí está el saludo. Bendiciones. También a Mari Juárez, que nos está escuchando. Bendiciones. Y a usted que nos sintoniza. Un saludo para José Gil y su esposa Mari, que por allí están también en este día. Dios bendiga a todos. Ánimo, buen día. Esto es Tiempo de Despertar. Y una vez más, les recordamos que hoy tenemos nuestra reunión a las 6 de la tarde. Le invitamos. Si usted no ha asistido ninguna vez a Fuente de Vida, venga y acérquese y usted podrá disfrutar de la presencia de Dios, porque seguramente la presencia de Dios se hará manifiesta. Y ¿por qué no? Pues podemos orar por ese milagro. Sí, la verdad es que hemos visto muchos milagros y precisamente por eso nosotros le pusimos tarde de milagros. Así que esta tarde ahí le esperamos en Calzada La Huerta 2273, casi frente a La Coca, en el fraccionamiento Los Pinos. Y bueno, pues también recordarles que la cena de matrimonios, para que usted hoy se pueda inscribir allí, la cena de matrimonios que vamos a tener el día 13 de diciembre a las 8 de la noche. Pero usted puede inscribirse, la inscripción es gratuita, no hay problema. Será una gran cena de matrimonios y pues lo más importante, la palabra de Dios que vamos a compartir ese día y el estar juntos también, pues como familia de Tiempo de Despertar, como familia de Fuente de Vida, estaremos juntos allí ese viernes 13, primeramente Dios. Y recordarles, pues, para las damas que se inscribieron para el desayuno del día 7 de diciembre, a las 8:30, 9 de la mañana creo que es, pues por favor confirmen a sus invitados para que estén seguros de que sí van a ir, porque hay mucha gente que no alcanzó a anotarse y que quisiera ir y que sí pueden ir. Así que por favor, las personas que anotaron a algún familiar y a última hora o aún están ya no quieren, hay gente que sí quiere ir, pero pues, se le está respetando su lugar. Así es que gracias a Dios, ya no hay más lugares para el desayuno de damas. Así que pues ojalá ustedes puedan disfrutar ese día, esa mañana, ese desayuno. Gracias a todos los que nos escuchan en este día. Y bueno, pues vamos a terminar lo que empezamos esta mañana. El poder de Dios para hacer milagros no ha menguado, no ha disminuido. Sí, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios es más grande que todo lo que usted pueda conocer o saber. Pero a veces nosotros le tenemos más miedo al mal que al poder de Dios. Entonces, el poder de Dios también puede corregirnos y hay que tener cuidado. Pero el poder de Dios básicamente está fundado en su amor. Y eso es lo que dice la Biblia, que el amor de Dios echa fuera el temor en nosotros. Versículo 18 de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Es decir, que si nosotros todavía tenemos miedo, es que no hemos conocido realmente el amor de Dios. Pero cuando usted conoce el amor de Dios, las cosas cambian y cambian para bien. Por eso le decimos, acérquese a Dios, enamórese de Dios. Para enamorarse de Dios, necesitamos acercarnos primero a Dios, conocerle, y después de que le conocemos, le amamos, y cuando le amamos, le adoramos, y cuando le adoramos, le servimos. Pero mientras tanto, Dios empieza a hacer su obra perfecta en nuestros corazones, y empezamos a ver milagros y señales allí en la adoración. Por eso, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Cuando tú estás seguro que Dios te ama, cuando estás seguro de que Dios es una realidad en tu vida, tú estás seguro de que ya no hay temor en tu corazón. Porque no importa lo que venga, siempre el amor de Dios te sacará adelante. Siempre el amor de Dios será suficiente. Dice, hace unos días leíamos el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, el versículo 12, donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amados, tenemos un Dios poderoso que puedes estar pasando por la más grande tribulación, tener el más grande de los problemas. Para Dios nada hay imposible. Solamente tenemos que creer y confiar en Dios, obvio, adorarle, acercarnos a Dios. ¿Sí? Si no hacemos esto, entonces, aunque digamos que tenemos el amor de Dios, si nosotros no amamos, entonces mentirosos somos, dice la palabra de Dios. Pero nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Nunca se le olvide eso, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él fue y nos salvó, porque ya había un propósito de antemano. Usted no nació para fracasar, lo he dicho muchas veces. Usted nació para triunfar, y Dios nos hizo para tener éxito, no para ser fracasados. Por esto es importante que comprendamos que el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo nuestro temor, y que Él nos ha sostenido a través de su gracia. Dijo San Pablo, todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. No soy yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, la gracia de Dios es su amor. La gracia es un regalo de Dios, y esa fe sostenida por la palabra de Dios, porque recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe sostenida por la palabra de Dios es la que hace que nosotros podamos ver su gloria. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y al padre de aquel muchacho que estaba endemoniado le dijo, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Por qué? Porque el padre había dicho, si puedes hacer algo por mí. No, Dios sí puede. Y el problema entonces es de nosotros, no creemos que Él puede. Por eso Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el papá de ese muchacho dijo, sí creo. Y después de que dijo, sí creo, vino el milagro. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy preparando su corazón para que esta tarde usted pueda estar con nosotros o congregarse o orar en algún lugar. Usted no está en Morelia. Bueno, en donde usted se encuentre, pídale a Dios un milagro. Acérquese al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Y por eso decimos, y al que cree, todo le es posible. Queridos amigos, Dios es bueno. Partiendo de allí, y partiendo que Dios es amor, y que todo lo puede, entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué estresarnos? Le decía yo al principio o al inicio de este programa, le hemos dado más lugar al temor,
le hemos dado más lugar a la fe negativa, de las cosas peores están por venir. Voltee la moneda y crea que usted tiene un Dios poderoso como para salvarle, para sacarle de cualquiera que sea su situación. Yo sé que esta mañana habemos muchos que tenemos problemas, pero si nos acercamos al Señor, Él lo resolverá. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos: Padre Celestial, Dios de toda gloria, pedimos en esta mañana que tú bendigas nuestras vidas? Reconocemos que hemos hecho las cosas mal. Reconocemos que si estamos en problemas es por nuestras decisiones equivocadas. Pero hoy te pedimos perdón. Señor, queremos hacer lo recto, lo derecho ante tus ojos, andar en integridad. Y para que tú bendigas nuestras vidas y que podamos salir de esa situación en la que ahora estamos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y que ninguno que acude a ti ha regresado con las manos vacías. Por eso en esta tarde te pedimos que esa reunión sea maravillosa y que el poder de tu presencia sea manifiesto y que mucha gente reciba la bendición que tú tienes para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, Dios les bendiga, sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio económicamente, hágalo, que Dios se lo pagará rica y abundantemente con multiplicación. Dios les bendice, sean felices. Hasta mañana. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.